Entienda que los sueños son ligeros. Si no serían pesadillas, negrito. Puede usted perder lo verdadero. Dios me libre semejante cosa. Cuando se lleve el viento su sombrero. Tantas cosas llevó el viento. A esto también se lo va a llevar. Caballero, Sí. no se pierda la hermosura de mil besos. Claro que no. Antes de hablar, no se meta en usted. La niña necesita su verdad. Buen día, buen día, buen día, buen día. ¿Cómo está el piberío? ¿Cómo anda la oyentada? Bien, arranca aquí Caballero de Día. Durante 2 horas los vamos a estar acompañando con toda la información, el análisis, la reflexión, la buena música. Hoy en el Día Nacional del Tango, la música la eligen ustedes. Y siempre con un poco de humor, porque estamos convencidos de que las grandes batallas se dan con alegría o están perdidas de antemano. 7 minutos pasaron de las 8 de la mañana. Este es el día jueves 11 de diciembre del año 2025. Saluden al 2025 que se va, se está yendo. Y presento ahora esta gloria de la radio argentina, que ahora la está rompiendo en el streaming, ustedes saben. Locutora nacional por el ISER y locutora nacional, popular y democrática, porque así lo definimos nosotros. Florencia Ibáñez está aquí de cuerpo presente. Buen día, compañera, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Roberto? Contentísima de estar con vos. Va pasando el 2025, gracias por esta música. Se lo dedico a Roberto Caballero y a Cintia, que próximamente estarán mañana, creo. La única de esta mesa que ganó Martín Fierro, viejo. Sí. Varios. Ya es un honor eso, más o me va quedando en una época. No es un honor. Todavía sí, perdón, no porque... Es un honor. Vos ya tenés que preparar, viste, porque cuando te dicen esas cosas, te dan un premio. Y bueno, estos premios, ¿para qué sirven? Para darnos más fuerza, más Claro, energía. para darnos más fuerza. La familia, sobre todo. La alegría familia de se mi pone feliz. madre. No, mi madre se lo... Todo el mundo decía, ganamos el Martín Fierro. Mi mamá lo mostraba... Bueno, nosotros lo ganamos con vos. Ahí está. Nos damos chapa, nos damos lustre. Sí, la alegría de una madre no te lo puedo explicar, en serio. Está todos los vecinos, no sabés, no viste anoche. Bueno, qué divino. Bueno, en fin, recuerdos lindos, alegría total de estar acá porque mañana tengo una cita a las 7 de la tarde y no voy a fallar. ¿A dónde va mañana? En la calle Santa Fe al 2100, creo que es. Eso es Recoleta. Sí, en el Aleph. Ah, la librería de la Aleph. Se presenta allí proscripta y sublevada, las historias de una Argentina ardiente por Roberto Caballero y Cintia Ottaviano. Allí vamos a estar. Efectivamente, 7 de la tarde ahí, a los que no pudieron el otro día de la presentación, van a poder ir ahora. El que ha comprado el libro y quiere que se lo dediquen, todas esas cositas, el que se lo quiere regalar a alguien. Sí. Yo invito a los gorilas también. Vos sabés que sí. Sí, claro, porque capaz que tienen bueno, les quedó de otra época un amigo medio peronista, le quieren hacer un regalito. Ajá. Ah, ahí está. Porque a otras generaciones, viste, Sí. no era o todavía no estaba tomado el mundo ni la sociedad argentina por este odio tan revulsivo, ¿no? Por entonces, bueno, vos tenías un conocido que capaz que era medio tal cosa, Sí. y le mandabas un libro que a vos no te gustaría leer, pero sabías que al otro sí. Exacto. O sea, hacías el bien incluso a aquel que no era o no compartía tu idea. Comparto, ¿sí? exacto. Eso ahora está más jodido, pero alguno lo conservará, Sí, supongo. claro, supongo quiero que suponer. sí. Así que véngase ahí a Recoleta, le queda cerca, Sí, probablemente sí. viva cerca. Sí. Con respeto, escucha lo que vamos a decir y se lleva el librito para el amigo o la amiga. Yo voy a llevar a mi amiga que me Alejandra. meta. Buenos días. Sí, Estoy ¿cómo le va? escuchando atentamente Sí, sí. y estoy leyendo su libro, usted sabe. ¿En serio Sí. estás leyendo? Sí, Yo soy el sí, primero sí, que me dice sí. estar No, leyendo. usted sabe, lo fui a comprar, me lo aguanté y me lo fui a Verdad, comprar lo fui a comprar. justamente a la Alefa, lo del el amigo Ariel. Sirve también para los gorilas recalcitrantes, para reafirmar su odio. Ah, es verdad. Ah, Porque claro. odian todo eso que dice el libro, Odian básicamente. todo eso por eso. Que tiene, claro. Claro. Odio que Perón le haya dado esto. Odio a las enfermeras, a la fundación. Sí, sí, las claro. odio, digo, ¿no? Sirve. Sí. O sea que Es un autorregalo también, ¿eh? Es para el bolsillo de la dama, gorila, para el bolso del caballero justicialista. Sí. Como verás, somos amplios y diversos. Es ¿no? un tesoro, es de verdad un tesoro tan El otro día lindo estuve para en leer. la presentación. Sí. Lo que pasa es que voy a spoilear la de hoy, la de mañana. Hay un momento. ¿Hay un momento? Que llegué acá y lo comenté, porque yo me había olvidado, no la conocía, un texto de Benítez, el cura Benítez, Sí. que está reflejado, voy a decir, cura Benítez, fusilamiento de Valle, que es descomunal. Es un recitado que Es- hace. Sí. Cintia. Ottaviano, Uy, qué lindo.
Pero O sea, cada vez que lo hace yo me pongo a llorar, ¿no? es conmovedor, pero bueno, como lo hace Cintia, obviamente que está muy sentido, y el texto de lo que describen ahí, yo no lo recordaba. No, Bueno, no muchas lo gracias. Mañana voy a llevar a Muchas dos gracias. amigas que están ahí. Está muy linda la librería ahí de Sí. la Lef también. El otro Llevo a día, dos amigas que están a un metro, ¿viste? Están ahí, a un metro de entender, ¿viste? El tema peronismo. Por eso es importante llevar a plazas, a lugares. Pero por supuesto. Bueno, mañana los vemos a Ahí todos, está, ¿eh? a todas y a todos los que quieran venir a la LEF allí en la avenida Santa Fe, 2121 es, 21-21, exactamente. a las 7 de la tarde. Lo vamos a recibir con cafecito, con agua, Hermoso, todas esas cosas que... hermoso. Un momento agradable. ¿Viene Viene Silvio? Soler. Silvito, viene Qué Silvito. lindo, Silvio Soler. Ay, si hay café, sí, dice. Solo por el ¿no? café. ¿Qué cosa esta gente detrás del vidrio? Es que El café planero. Y detrás del es la Argentina de Milei, Se ¿entendés? la pone así. Bueno, bueno a ver, vamos con a lo nuestro. nuestro. 21 grados en este momento en la ciudad de Buenos Aires. Es una mañana preciosa que anticipa el verano. Realmente por ahora el cielo está despejado, pero hay probabilidad de chaparrones para esta nochecita. Así que a no dejarse estar. 29 grados de máxima. Sube la temperatura mañana viernes, pero mañana puro sol. Va a ser una noche preciosa mañana, con 33 grados de máxima durante la tarde. Bien noche de verano. Sábado tiempo bueno y las lluvias vuelven el día domingo con 21 grados, donde se juega la famosa final de Racing y Estudiantes. Están como locos unos y otros estos dos equipos. Muy bien. ¿Qué se sortea hoy? Gentileza de la LEF, Schopenhauer y Nietzsche de Georg Simmel. Así que aquellos que quieren leer este libro, hoy es la gentileza que tenemos desde nuestro programa. Para seguir sumando obras a la biblioteca filosofófica, ¿no? Así es. Y tenemos un par de entradas para el Teatro Picadero para ver la última sesión de Freud con Luis Machín y Javier Lorenzo. Esto es para el lunes 15 a las 20 horas. Machín y Picadero debe ser algo así como la chocotorta. Genial. Tiene todo lo que es rico, ¿viste? Ahí Machín está. y Picadero, gran obra, pues un gran actor. Y la verdad que el Picadero es un teatro hermoso. Precioso, sí. Hermoso, sí. recuperadísimo. Y uno está ahí, se remonta a lo que fue en su momento teatro abierto, la resistencia a la dictadura, de todas esas sublevaciones que hacen a la Argentina indomable. Así es, Roberto. Así que mirá qué buenos regalos tenemos hoy. La gentileza de la LEF, Schopenhauer y Nietzsche. O bien pueden también participar por un par de entradas. Es el lunes 15 a las 20 en el Picadero. Luis Machín. Tienen que llamarnos al 1132 o escribirnos 1132 000 530. Gracias, Cachito, volvió. 1132 000 530. Está enloquecido con el megáfono. Trabaja a Cremona, ¿eh? Sí, Tírenle una chiquito. Cremona. Sí. Consiguió un megáfono y estaba a todas las marchas. Ayer lo vi en jubilados. Tírenle una Cremona. Y hoy va a estar en la Plaza de Mayo, olvidate. Hoy Va a estar haciendo la marcha con las madres. Después, obviamente, hay una actividad muy fuerte convocada por diversos organismos de derechos humanos, partidos políticos, y que es decirle a Javier Gerardo Milei poner un límite en lo que es la violación sistemática a los derechos humanos y el ataque que se viene haciendo a los organismos y particularmente la instalación negacionista. ¿Quieren memoria completa? Bueno, nos van a decir o nos tienen que decir dónde están nuestros desaparecidos y nos tienen que decir también dónde están nuestros nietos, que los estamos buscando todavía. Claro, ¿no? ahí está. Esa es la memoria completa. Ahí asumió un nuevo secretario, de Derechos Humanos de este gobierno, un queremos subsecretario. ¿Quién es? Joaquín Mogaburu. Historiador, leí que era. Trabajó como Oropí, digamos, estuvo dando charlas sobre lo que ellos llaman la verdad completa, ¿no? En regimientos y demás. ¿Qué es esto que vos decís? El negacionismo. Bueno, una ofensa, ¿no? Para los organismos, desde ya. Escuchaba, perdón, sí. No están en estos temas, ¿no? Porque no me quería olvidar algo importantísimo para nuestra audiencia, Roberto. Escuchaba las voces de ustedes, me recuerdo el tango, hoy es Día Nacional del Tango, ¿eh? Llamen para participar, por favor, por el tango que tienen ganas de escuchar hoy, ¿no? Vamos a hacer, como Digan dijo tangas, Soler, populismo radial. tangas. Soler, ¿por qué estás así? Fin de año te agarra. Vamos a hacer populismo radial. Participen al 11 32 000 530, 11 32 000, nos dicen qué tango les gusta. ¿No? Yo soy, no sé, Marito de Matadero. Me gusta el tango, qué sé yo. No Oda Perón.
Bueno, ponele. ponele. Para estar temáticos, digamos. Grisel. Grisel, me gusta el tango Grisel. Afiche. Bueno, listo. Y después vamos a hacer una selección fina con dos curadores de la hostia que tenemos acá, Sí. Juanpi y Soler, y vamos a ir poniendo a lo largo del programa Qué esos lindo, tanguitos. qué buena idea, jueguen con Roberto. nosotros por una jornada, sean ustedes los musicalizadores nada más y nada menos que de la Radio de las Madres. Che, 16 minutitos pasaron de las 8 de la mañana. Recuerden que esto sigue hasta las 10. Cuando regresamos, primera entrevista de la mañana. En épocas donde se premia el individualismo, defendemos lo colectivo. Nos encontramos todas las mañanas en Caballero de Día, un programa con opinión, análisis e información. AM530, la radio de las Madres de Plaza de Mayo. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Siempre. Parece que va a haber extraordinarias o van a ser convocadas, si es que ya no lo hicieron, la verdad que no lo tengo tan presente en este preciso instante, pero sabemos también que han cambiado un poco la composición de por lo menos la Cámara Baja, y en ese sentido, bueno, me parece relevante saber qué es lo que puede llegar a pasar o qué cosas no pueden llegar a pasar a partir de esa nueva composición, cómo va a ser el trabajo legislativo de este año, cómo lo que ha sido la oposición más votada y más organizada a lo largo y el ancho del país, le pone límites ante esta nueva situación a los proyectos que tiene el libertarismo. Entre ellos uno de reforma laboral, que como ustedes saben, es la quita de los derechos históricos, los derechos bajo convenio que tienen trabajadoras y trabajadores, y es declarar también la inexistencia a futuro de la organización sindical, porque si no hay derechos que defender, ¿para qué existen los sindicatos, no? 17 minutos, les decía, pasaron de las 8. Quiero saludar a Jimena López, que está aquí en piso. Jimena, ¿cómo te va? Buen día. Hola, buen día, ¿cómo están? Bien, muy bien. Bueno, hay nueva conformación legislativa, hay una agenda muy agresiva del gobierno de Milei. Vos vas a entrar, venís con energía, digamos, a esta Cámara. Imagino que debe haber algunas reuniones allí en el bloque o planteándose o definiendo qué es lo que va a pasar de acá en más. Contanos un poco cómo la estás viendo vos. Sí, ayer tuvimos reunión porque se van a conformar la comisión de presupuesto y también la comisión para tratar lo que ellos denominan inocencia fiscal, que la letra chica dice blanqueo, básicamente. Otro más. Otro más. Sí, por la necesidad de dólares que tiene el gobierno. Y ya la semana pasada salió la convocatoria de extraordinarias hasta el 31 de diciembre. La semana que viene habría sesión 17 y 18 para tratar presupuesto y este proyecto de inocencia fiscal. En su momento, ayer obviamente para quienes ingresamos relativamente nuevos, explicaron el tema de la caída del dictamen al 30 de noviembre y lo que habíamos pedido nosotros en 22 puntos que nos parecen centrales del presupuesto, que tienen que ver obviamente con financiamiento universitario, emergencia pediátrica. Emergencia pediátrica es Garraham, sobre todo, emergencia en discapacidad, porque lo que mandaron como proyecto de presupuesto sigue dejando de lado cuestiones que para nosotros son centrales, como obra pública, que tiene que ver inclusive con el reparto de coparticipación de las provincias. Bueno, entonces la idea es delinear una estrategia para poner determinados puntos sobre la mesa para trabajar el presupuesto con determinados condicionantes, como por ejemplo ponerle presupuesto básicamente a la ley de emergencia en discapacidad, pues si no queda vacía. Claro. Entonces, y una de las consecuencias que puede tener son 150.000 pensiones menos a lo largo y a lo ancho del país, como el tema de la ley de glaciares, que también apareció, y cómo nos vamos a ordenar nosotros como bloque de la oposición. ¿Cómo quedó el bloque? ¿Se perdieron algunos diputados? Tres diputados. 3 diputados. No parece tan grave cuando uno ve el número, digamos, ¿no? No, lo que pasa es que ese número nos quitó la primera minoría. Lo que para mí nosotros reforma. no tenemos que olvidar que no Sí. somos 30 diputados, somos 90. Para mí es fundamental también la posición nuestra como oposición, porque justamente lo que tiene la política es una movilidad permanente de negociaciones. Entonces, hoy lo que parece no ser, en unas horas puede serlo. Entonces yo creo en la capacidad de negociación de los gobernadores, de los intendentes, porque una cosa que no hay que olvidarse es que el presupuesto, yo ayer esto lo hablaba con compañeros, porque cuando yo fui una de las impulsoras de esa ley con un conjunto de diputados que tenía a la cabeza Liliana Swim, la ley de zona fría. O sea, nos vamos a caer todos de quienes recibimos
el derecho, porque no es un beneficio. Nosotros usamos más gas porque tenemos más frío durante el invierno y tenemos más meses con menos grados, entonces necesitamos usar más gas. Se va a caer ese subsidio porque en realidad lo que tocan son las alícuotas, sacan el subsidio sobre la tarifa. Entonces, la verdad, ayer con La Pampa, que es otro de los diputados que representa la provincia, planteábamos esto. Hay una serie de cuestiones que pasan como inadvertidas ante los medios más hegemónicos que en realidad trastocan toda la vida cotidiana, sobre todo el interior de las provincias y del país. Entonces, bueno, ahí yo no sé si yo le digo a los diputados del medio, a estos que quedaron, para no decirle los sin tierra, porque territorio tenemos todos, pero que son un grupo de radicales o ex radicales, algunos que son más independientes, que forman bloques más chiquitos, que formaron un bloque más grande al juntarse, que están ahí. Son siempre basculantes. Van para un lado, van para el otro. Y aparte que tienen que ver también con la presión que reciban en sus propias provincias. Claro. Entonces me parece que ahí también va a estar la muñeca de negociación o no, y también la exposición. Para mí, quien vota en contra de los intereses de la patria tiene que ser conocido, porque convengamos que de las caras de los diputados se conoce bastante poco. Yo te digo, tirame la tira de 100 diputados y no llegamos a 25. Es verdad. A ver, ahí te pregunto algo con respecto a este cambio de número, que si bien no parece ser importante, sí cambió sustancialmente la composición de las comisiones. Sí. ¿Y eso Sí. qué significa en el trabajo legislativo? ¿Qué implica? Que los dictámenes salgan por la mayoría del oficialismo sin posibilidad de discusión, porque básicamente el reparto de comisiones se hizo históricamente por el sistema DONT, lo que hace que claramente los números sean igualitarios entre el oficialismo y la oposición, y estos diputados más sueltos, tengan un número minoritario, porque es la representatividad que se da. Bueno, el presidente de la Cámara, Menem, está modificando algunas reglas del juego que claramente a nosotros nos dejarían en desventaja, pero igualmente lo que hay que saber es que los diputados y las diputadas tenemos derecho a participar en todas las comisiones. Claramente quienes no estamos nominados no podemos votar y no podemos conformar el quórum, pero sí podemos estar dando debate. Entonces, también yo vuelvo al punto de la estrategia, pero sí creo que las comisiones va a ser otro capítulo de disputa dentro de la Cámara, pues no respetan absolutamente nada. Entonces es probable que nominen a tres nuestros y 70 de ellos. Entonces nos quedemos con pocas voces y tenemos que armar estrategia. A mí me parece que es un momento de... Si bien las negociaciones se pueden dar para un lado o para el otro, no hay que perder las posibilidades que ofrece el reglamento de la Cámara, que son muchas. Si se lo sabe. La ruptura de estos 3 diputados que dejaron el bloque. Sí, lo dejaron en plena reunión de bloque. Eso lo dijiste en esta radio, se enteraron por tweet que abandonaron la reunión, se fueron y se enteraron ustedes Se en levantaron, vivo. claro, como si fueses en el baño. Son los de Jalil, ¿no? Sí. Claro, ¿cómo compromete el funcionamiento del bloque? Bueno, esto ya no es primera minoría, y el armado de comisiones, como para darle, la profundidad que tiene esta. Claro, esa definición que fue tomada así como te digo, sin ni siquiera hacerte cargo de tomar el micrófono y decir, bueno, nosotros tenemos la orden del gobernador y somos disciplinados, ponele. En realidad compromete el funcionamiento a la hora de las negociaciones de conformar presupuestos, sobre todo, que es la ley de leyes, como dice todo el mundo, o sea, y la imposibilidad de generar presión en algunos temas, porque dejamos de ser la primera minoría, o sea, éramos mayoría en número, porque viste que la gente entiende primera, bueno, éramos más, claro, y teníamos posibilidades de discutir y que el voto de la oposición obviamente jugara la necesidad de sentarlos a negociar, porque la política en el Congreso tiene mucho de negociación y el oficialismo claramente no maneja el arte ni del diálogo ni de la negociación, pretende llevarse todo puesto y en esto del secuestro que hace el Parlamento, viste que salen con frases rimbombantes, aparte yo no había presenciado nunca una sesión en vivo y quedé espantada. Eso te iba a preguntar, fuiste diputada hasta el 2023. Sí. Una diputada muy activa, recuerdo, sí. Aparte. ¿Volvés y te encontrás con qué escenario en la Cámara Baja? ¿Qué ves que cambió? El respeto, porque a ver, siempre hubo oficialismo y oposición, el juego que se da dentro del debate, tensiones, claro, dentro del Congreso, tensiones, discusiones, más gritos, menos gritos. Lo que yo nunca viví fue la falta de respeto a la institucionalidad de una jura, por ejemplo.
ni el arrasamiento de cuestiones como nada, una pavada, pero ayer era el reparto de oficinas y estábamos ahí haciendo la cola para una llave. Nosotros venimos a laburar, no venimos a tomar por asalto ninguna oficina. Una cosa como un detalle, por ejemplo, en toda la jura nosotros nos sentamos a la 1 de la tarde, a nosotros nunca nos sirvieron ni agua. Ni agua, es una buena... Sí, yo me quedé impactada, no me importa nada porque llevo mi botella después, pero perdón, la próxima me voy con mi botella. ¿Y al oficialismo sí? Sí, agua y café, sí. Nunca me había pasado, nunca lo hicimos tampoco, jamás nosotros tratamos hacia la oposición, nunca, no existió eso. De hecho, discutíamos mucho, peleábamos mucho, fuera de toda la cuestión parlamentaria, en el trabajo de comisiones. Yo... laburé perfecto con gente que no tenía nada en común, como Silvia Los Penato, Carla Carrizo. No, la verdad que yo me quedé muy impactada y en ese día estaba como muy mal porque arruinaron la jura, porque había hijos nuestros, porque había familia que, viste, y porque me parece que tienen toda una simbología, viste, esto de justamente la presión permanente para desgastarnos. Lo que no saben es de dónde venimos, por lo visto. Entonces, a mí, sinceramente, si me tiran en el fondo del baño a laburar como oficina, me da lo mismo. Laburar voy a laburar igual. Pero sí me parece que es necesario que nosotros como oposición comuniquemos mejor. Claro. Ayer yo fui a la marcha de Plaza de Mayo con el tema de discapacidad y Garraham a contarle a las organizaciones lo que está pasando en relación a lo que se dice que, por más de que haya sido un tema que salió como de la ebullición, el presupuesto lo pone a la baja. El 36% menos, la desfinanciación de la ANDIS, siguen desfinanciando el sistema universitario, siguen desfinanciando la ciencia, borran determinados institutos que para nosotros de investigación son importantes. Bueno, entonces me parece que hay que armar una cuestión comunicacional en vivo con la gente, no hablarle en difícil, decirle, che, a ver, 150.000 pensiones no es algo menor, que la ANDIS no pueda prestar audífonos, sillas, determinadas prestaciones que tiene que dar de manera obligatoria, va a sobrecargar a las provincias, y ni te cuento a los municipios, que es donde vive la gente. Entonces, ¿qué va a pasar con las universidades? ¿Cuántas clases van a tener si no pueden discutir paritarias los profesores, que ya de por sí ganan muy poco, profesores y profesoras, ¿no? ¿Qué va a pasar con nuestro sistema científico? ¿Otra vez vamos a tener fuga de cerebros? ¿Qué implica el proyecto de la reforma laboral que tiene 55? Lo que anda circulando, porque oficialmente todavía no ingresó nada, pero lo que anda circulando tiene 1000 ganchitos para los negociados, para explotar a los trabajadores. No va eso, y no pone para mí el foco en donde se tiene que poner, que es lo caro que es generar empleo en la Argentina, que tiene que ver con las cargas sociales. Un trabajador, vos tenés un 160%, si se quiere, pensándolo en lo que es el costo fijo de una empresa. Entonces, ¿por qué no hacemos una reducción de cargas sociales para impulsar el empleo y no sacarle derechos? ¿Por qué no discutimos la reducción de jornada laboral y no ampliarla a 12 horas por día? Un delirio. Entonces, me parece que hay cosas que en la rapidez que meten y todo ese humo permanente, el presidente en Noruega con todo ese circaje hace que por abajo metan cosas que realmente nos deja en el peor de los mundos. Bueno, por abajo, estamos hablando con Jimena López, diputada nacional electa por Fuerza Patria y origen en el Frente Renovador. Ayer anunció con bombos y platillos el gobierno un nuevo endeudamiento, $1.000 millones de dólares, lo colocó a una tasa de casi 10%. Y la verdad que lo celebraba. A mí, con el nivel de endeudamiento que tenemos, me dio un poco de escozor, digamos, ¿no? Sí. Pero lo pueden hacer prácticamente sin costo, quiero decir, públicamente lo hacen prácticamente sin costo. Porque los números, una de las compañeras economistas, Julia Estrada, que para mí es una grosa, y hablaba, yo no soy economista, entonces siempre que habla alguien de ello, me callo y tomo nota, tipo clase, porque de verdad, si no sería una falta de respeto, querer decir algo que no es mío. Nos explicó muy claramente. Hay algo que se está mandando que tiene que ver con que ponen la deuda en pesos consolidadas, no muestran la deuda en dólares. Ajá. E inclusive, otro mecanismo claramente, si se quiere, irregular, tiene que ver con que ninguna de las tomas de deuda pasó por el Congreso. Claro. Entonces nosotros no tenemos en claro ni de cuánto es, ni de cuánto asciende, y claramente al no tener un presupuesto en donde
se consolide la deuda en dólares, parecería que todo fuera superávit. Y vos decís, no, pero acá faltan partes en este análisis. Claro, es un superávit trucho. Claro. De hecho, el análisis que ellos han hecho desde la fundación que tienen, incluso el análisis técnico de la Cámara, de la OPC, que es la oficina que específicamente hace los análisis anuales de presupuesto, que es el equipo técnico, que no es ni de la mayoría ni de la minoría del Congreso, el análisis que hace del presupuesto es tremendo. Es tremendo. ¿Por qué? Y es un análisis público, porque dice todas las partidas que van a la baja, explica que no hay designación de obra pública, de financiamientos de programas, desaparición de programas desde el financiamiento de la ESI, las escuelas agrotécnicas que yo tengo allá en mi localidad y en muchos lugares, es un lugar donde los pibes salen de lugares como muy desfavorecidas climáticamente y viven en la escuela. Eso tiene financiamiento nacional y claramente se redujo porque la fundamentación de la metafísica es la baja de la natalidad. No te puedo creer, eso cosas que no se relacionan. Entonces, ese informe es público, está en la página del Congreso, yo lo recomiendo y recomiendo lo que dice Julia, que viene diciendo cosas muy interesantes y ayer hablaba específicamente de toda esta foto de cuestiones que pasan como porque son muy finitas específicamente en un presupuesto, pero que realmente lo que hace es desguazar un sistema de protección para los más vulnerables. O sea, en la ley de emergencia pediátrica, por ejemplo, el programa de cardiopatías congénitas desaparece. ¿Qué va a hacer ¿Desaparece eso? ¿Qué va a hacer una familia que tiene un bebé o una bebé con un problema de una cardiopatía congénita? Porque aunque vos tengas obra social, aunque vos tengas una prepaga, en el caso de enfermedades complejas, te salva el Estado. Exacto. Entonces, bueno, ¿viste? Y eso hay que ponerlo de relevancia. Después, a la hora de las negociaciones, también hay que decir, bueno, usted votó en contra de esto, de esto, de esto, de esto, y también de la obra pública, que no son solamente las rutas, son escuelas, son hospitales, o sea, y que eso permite calentar economías locales, porque es una cadena. O sea, cuando vos desfinanciás un sistema de salud, de educación o de infraestructura, básicamente estás desfinanciando el bolsillo de la gente. Entonces, hay una lógica de tirar toda la baja para empobrecer aún más al ciudadano mientras se enriquecen los galperín, mientras se enriquecen quienes tienen fondos de inversión, mientras se enriquece un sector mega concentrado de dinero que no produce más que dinero. Bueno, no es lo que mano de representa Toto Caputo, ¿no? Tal cual. Entre lo que decías esto de el humo que hay, ayer se celebraba el regreso, después de 8 años, al mercado de deuda. Sí. Hace 8 años era él el que nos metía en deuda. El ministro de Finanzas. Sí, viste que en una época... más o menos, en 2017 fue el ministro de Finanzas. Fue el ministro de él. Viste que en una época se decía los Chicago Boys, viste, bueno, ahora son los JP Morgan Boys. La JP. La JP. Claro, sí, pero la otra JP. Sí, claro. Y la verdad, todo doloroso. Sí, yo hace muy pocos días que volví como a la Cámara a instalarme unos días en Buenos Aires. Yo veo una situación muy compleja. El otro día, hablando en el programa de Nico hace unas semanas atrás, dijiste algo que es como para también enfocar el vaciamiento que se está haciendo a partir del trabajo, el no aumento de sueldos, salarios para asesores y demás. Ahí hay un vaciamiento concreto de técnicos, digo, porque es como que los diputados ya no tienen aquel recurso o es el esfuerzo mayor de quienes trabajan con ustedes. En principio los trabajadores y las trabajadoras de la Cámara hace mucho tiempo que tienen como congeladas las paritarias y lo único que se ha aumentado tiene que ver con las cifras al presentismo. Entonces, una de las cosas que se comenta por lo bajo en la Cámara es que quedaron las monomarentales. Decimos nosotros, son todas mujeres que claramente no pueden renunciar, pero vos conocés, la formación técnica que hay en la Cámara es muy buena. Mucha de esa formación técnica importante migró por condiciones laborales y a su vez el tema de los contratos, por ejemplo, de asesoría de comisión no superan los 300.000 pesos. Claro. Entonces es muy complejo tener asesores que conozcan sobre todo el paño, porque vos podés tener claramente, si se quiere, un estudiante, pero también lo estás explotando, porque la asesoría requiere lectura, requiere seguimiento, requiere muchas horas de laburo, elaboración de paper, inclusive para el resto de los diputados, para que tengan el seguimiento de la comisión. La gente que cree que no se labura es porque no ha estado
laburando con asesores, que realmente hay asesores que tienen currículum que son impresionantes y que... Expertise concreto sobre el tema concreto. Expertise concreto sobre el tema de la elaboración de leyes, magíster en administración parlamentaria, entonces... La verdad es, y creen que eso está bien porque hay un desprecio absoluto. Bueno, el nido de ratas, la construcción de esa narrativa es impactar sobre todo. Es impactar sobre todo, es creer que, y aparte es nuevamente volver a la discusión unitarios y federales. Yo tengo el derecho de tener asesores del interior de la provincia. Y entonces, la verdad que vos, teniendo a alguien con un sueldo muy bajo, obligándolo casi a poner el dedo todos los días... Lo único que haces es hiperconcentrar determinada cantidad de profesionales que estén cerca también por un tema económico. ¿Y por qué un diputado de Mendoza no podría tener asesores de su propia provincia que conocen mejor que nadie las particularidades de esa provincia? Entonces, la verdad se genera todo un circuito que vos decís, che, pero esto nunca fue así, nunca se le faltó tanto el respeto a los trabajadores de la Cámara tampoco. Entonces, pues esto es un nido de rata. ¿Qué nido de rata? ¿Sabes cómo lo que labura la gente de este lugar? Y el amor que tiene por este lugar. Entonces, claro. Jimena, ¿cómo ves entonces los próximos 2 años? Digo, en el 27, año electoral, se elige nuevamente presidente. ¿Cómo ves políticamente estos 2 años que vienen? Dame una proyección. Yo creo que van a ser complejos y sí vamos a tener que demostrar un nivel de organización en la unidad, ¿viste? Nosotros somos Fuerza Patria, hemos demostrado que la unidad nos sirve en términos de oposición, de poder generar músculo electoral. Bueno, esa unidad hay que organizarla un poquito más en términos estratégicos. Tiene que haber una cuestión conducente a los fines de los resultados. O sea, yo creo que tenemos que mejorar algunos mecanismos internos que tienen que ver con, bueno, la unidad ya está, la sostuvimos, la vamos a seguir sosteniendo, vamos a seguir buscando aliados, claramente, porque es un tema numérico, pero a esa unidad hay que conducirla dentro de la Cámara y me parece que ahí es el desafío que tenemos en estos 2 años para poner de relevancia la posibilidad electoral nuevamente en el 2027. No podemos estar esperando el 2027 porque lo tenemos acá a la vuelta. Entonces me parece que en estos 2 años la construcción tiene que ser potente, tiene que ser técnica. Tenemos que elevar el nivel de debate, porque ahí ellos es donde pierden. Elevando el nivel de debate y saliendo del circo romano es donde pierden. Porque ellos diluyen las discusiones de centro. En Lemoyne y sus arranques. En los circenses. Entonces nosotros lo que tenemos que seguir es discutiendo cuestiones de nivel político y técnico, que a mí me parece que es de donde ellos hacen agua. Jimena, te quiero agradecer muchísimo que te hayas venido hasta acá. No, por favor, estoy acá cerca de la cámara. Sí, estás en el estudio mayor, ¿no? De la Quinta. Muy linda, muchas gracias. Gracias por el tiempo. Y bueno, ojalá que este sea un año, estos 2 años que siguen hasta el 27, permitan construir una alternativa a esto que vemos. Yo creo que el circo va a tener un límite en algún momento. Sí, ¿no? Sí. Y ese momento yo, indudablemente, creo que va a llegar y nos tiene que encontrar lo más armados posible. Así que bueno, felicitaciones por esta nueva diputación y sí, mucha fuerza, ¿no? Para seguir adelante. Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias por estar acá. Jimena López estuvo con nosotros, diputada nacional electa, Fuerza Patria, mucha energía, que es lo que hace falta. 39 minutos, pasaron de las 8, tanda. Cuando estén secas las pilas de todos los timbres, hay una radio que nunca se apaga. Cuando no tengas ni fe, Que 20 años no es nada. Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. Colección Tapas que hicieron historia presenta su 8º libro. La era presidencial de Mauricio Macri contada en las mejores tapas de Página 12. La vuelta al poder de la pata civil de la dictadura. FMI, ajuste, represión y mucho más. Pasaron cosas. Disponible en la librería de Caras y Caretas, Junín 365. Gracias, mami. Escuchar este mensaje te toma más tiempo que abrochar tu cinturón o la sillita de tu hija o hijo. Un clic que salva. Ministerio de Transporte, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Verónica Costa y Andrés Linetsky presentan Tangos antes del fin. En el Día Nacional del Tango, el 11 de diciembre a las 21.
En Cambalache Club Social, Defensa 1179, San Telmo. Entradas por Alternativa Teatral. Produce Don Narciso. Auspicia AM530 Somos Radio. Andrea Recupero está en AM530. Nilda Garré, ella es abogada, ex ministra de Defensa y ex ministra de Seguridad. El general que ahora ha sido nominado para ser ministro jamás ha hecho una declaración contraria al genocidio y ha entrado más bien en un silencio que es negacionista, ¿no? Entonces me parece que eso lo hace a él peligroso para una sociedad como la que aspiramos a tener, republicana y democrática. Con todo esto, digamos, realmente esta es es la peor gestión de la defensa que yo he visto en mis 80 años, así que son unos cuantos los que he visto y he comparado. Esta es la peor. A las 18, la vuelta completa en AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. Lo nuevo en Ediciones Continente. La dictadura del capital, un libro sobre la complicidad civil y militar. En sus páginas, los autores revelan el origen de la deuda histórica que nos asedia. Ediciones Continente. Editamos futuro con memoria. Ingresá a edicontinente.com.ar o al Instagram, @edicontinente. ¿Qué tal? Comprensión de texto y contexto. Vuelve Contraeditorial. Un límite al discurso dominante. Dirigen Roberto Caballero y Gustavo Cirelli. La voz de la resistencia en medio del silencio la encontrás en www.contraeditorial.com. En la Defensoría del Pueblo podés hacer tu reclamo todos los días las 24 horas. Comunicate al 0800-222-5262 o encontrarnos en redes. Somos Defensoría PBA, Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Caballero de Día, en AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre.
A pedido de Celia de Versalles, escuchamos Fumando Espero de Alfredo de Angelis y Carlos Dante en la voz. Mirá, qué espectacular. Están pidiendo los amigos hoy en el Día del Tango. Sí. Propuesta de Roberto, sigan escribiéndonos al 11 32 000 530. O sea, es que este era el tango de la resistencia, ¿no? Fumando Espero. Vos te querías identificar con otro peronista y tenías que silbar esto. Ah, no sabía. Sí, que en realidad tiene origen en un cuplé catalán que cantaba, entiendo yo, Sara Montiel. Y la letra es de ella. Mirá. Entonces era Fumando Espero al hombre que quiero o al varón que quiero, no recuerdo exactamente. Entonces aquí el que silbaba esto, así como el que se ponía una florcita no me olvides, podía identificar a otro compañero, otra compañera en los tiempos de la proscripción. Claro, ¿viste? qué bien, era un código. ¿Eh? ¿Y a quién se esperaba? Y se esperaba. Y al líder proscripto, ¿no? Que estaba, Claro. estaba en España, exiliado en España, y bueno, fueron años duros, ¿no? Digo, algo de eso contamos nosotros habitualmente. Uno cree que esos 18 años para un sector de la población argentina fueron cantar o silbar. No, fueron años duros, y creo que hoy, con las cosas que ocurren o suceden, en perspectiva vistos, empezamos a ver algunas cosas similares, ¿no? Sobre todo por la falta de presencia en medios de comunicación, la falta de presencia en la discusión política, la persecución y la estigmatización, digo, bueno, cosas muy, muy parecidas. ¿Anda bien tu micrófono? A ver. Hola. Ajá. Soler, ahí tenemos un... Quizá no ando bien yo, no. No. Con esa voz. Escuchaba a Robert y lo Ahí hablamos, sí, ahora te escucho bien. Y lo hablamos habitualmente. Digo, hubo toda una ingeniería de la demolición del peronismo, no solo la prescripción de Perón, obviamente, pero los decretos, 2161, además, y demoler y hacer desaparecer de la escena pública al peronismo, demoler el Palacio Unzué, digamos, también, donde fue la residencia, donde murió Evita, todo lo que representaba. Y cómo eso en el tiempo hoy también estamos viviendo. Ayer lo entrevistaste a Ariel Prat, que me gustó, te lo mandé en vivo ahí la entrevista, y terminó Ariel diciendo: el tango te espera, porque sí, también te espera Cristina libre. Cristina te espera libre, digamos, ¿no? Eso es porque hoy, es el festival de hoy a las 6 de la tarde. Hoy 6 de la tarde en San José 1111, ustedes saben, lugar de detención, injusta detención y proscripción política de Cristina Kirchner. Se hace un festival de tango porque hoy es el Día Nacional de Tango y recuerden que estamos musicalizando con los pedidos de la audiencia. La oyentada hoy define la música que vamos a escuchar. Chireli, ¿le parece que nos metamos en la información pura y dura? ¿Tenemos audio por ahí? Estuve, como yo lo observo y lo sigo a Marco Cittadini, más o menos... Marquito no había porque tenía que ir a hacer un estudio, qué sé yo. Está muy bien, por eso. Ayer a la tarde estuve caminando por librerías. ¿No? Sí, y me metí, no tenía presente que Ricardo Lorenzetti publicó un libro hace poco que se llama El liderazgo del caos. Sí. Cómo reconstruir un proyecto común en un mundo fragmentado. Sí. Digamos, hay que observar a distintas. Vamos a por la responsabilidad institucional que en teoría tiene este cortesano. Podemos empezar con el audio de él en una entrevista que dio ayer en Radio Mitre. A ver. El Poder Judicial está en una situación de extrema debilidad institucional porque un 40% de vacantes es muy grande, y cuando uno lo ve esto en la práctica, en casi todas las regiones del país faltan jueces. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Bueno, en primer lugar, nosotros tenemos un sistema de selección que es el Consejo de la Magistratura, que realmente funciona en algunos casos que no tienen mucha trascendencia, pero en los casos complicados se traba totalmente. Por ejemplo, Casación tiene vacantes de hace muchísimos años, la Cámara Federal de la Capital tiene vacantes de hace muchísimos años, los concursos duran 6 años. Ahí hay un problema muy serio y hay que reformar muy rápidamente el sistema de selección de jueces y juezas en el Consejo de la Magistratura. Bueno, digo, es una descripción, de un escenario real, digamos, lo fragmentado y demás, pero algún rol tiene el ministro de la Corte, como para institucional, como para ir incidiendo, si bien es una crítica a la política que hace, porque la designación de jueces va por ese lado. Digamos, la debilidad institucional del Poder Judicial es en determinados roles, lugares. Claro. En otros, la verdad que ha jugado en el último tiempo muy claramente un rol central, digamos.
Yo creo que hace años Lorenzetti quiere ser presidente, ¿no? Exactamente. Por eso lo del libro que leí, por eso lo de los podcasts que hemos comentado. Hay una reconfiguración. Yo creo que hay dos personajes que hay que mirar en los próximos tiempos, que es Lorenzetti, los movimientos de Lorenzetti, y ahora este Dante Hebel. No, que son figuras que nos van a aparecer de camino al 27. De camino al 27, y sí, bueno, me da la impresión de que esta crisis de representación que tiene la sociedad argentina, pero a su vez uno es protagonista de un tiempo, el tiempo histórico que nos toca. En este tiempo histórico, en Brasil, por ejemplo, los evangelistas pentecostales, digamos, participan activamente en política, fueron un brazo espiritual y material de Bolsonaro, por ejemplo, y aquí en la Argentina aparece con el apoyo de sindicatos peronistas combativos. Sí. Que es verdad, ¿no? Porque está Brey, el de los aeronáuticos, ¿no? Sí. José Pablo Brey. Que es que como el primero que está esto de Geber, que es un pastor, que es un personaje que reúne muchas figuras. Fue mano derecha del pastor Jiménez durante muchos años. Claro, y ha hecho, televisión acá, y ha llenado teatros y muchas figuras del espectáculo, de primeras figuras van y lo respaldan, digamos, ¿no? Lo alientan. Hay mucha guita puesta, por lo que se ve, en la instalación de la figura de esta figura. Esto que decir de lo pentecostal, me acuerdo que en Contradictorial, cuando entrevistamos a Milagros, que fui yo a verla a Milagros allá a Jujuy, y hicimos una caminata por toda la obra destruida, abandonada, saqueada, digamos, que le habían tomado en Alto Comedero después de su detención. Algunos lugares, como uno de los comederos, lo había tomado una de las de estas neopentecostales, que no se entendía muy bien porque era la época de Bolsonaro, donde aparecía Bolsonaro, no sé si se acuerdan, con la bandera de Israel, el respaldo de la bandera de Israel y la bandera de Brasil, digo, porque hay algo de un vínculo con la ortodoxia o cierto sionismo de este tipo de iglesias evangelistas. Bueno, el tema de la copa de leche, todo ese laburo social que en su momento hacía la organización Tupac Amaru, fue tomado en parte por estos sectores pentecostales que se le fueron metiendo, habilitado obviamente desde el poder político de Jujuy. Que Milei inauguró una iglesia, un tipo que transformaba, que hacía aparecer dólares. Sí. No era Caputo, era otro, un pastor de estos. Es que Caputo no está haciendo aparecer muchos dólares, ahora está costando. Pero bueno, aparecieron 1.000 millones de dólares más. El endeudador no para. Sí, es que no se va. Es una compulsión. Sí, y después ¿dónde? No, después pagamos nosotros. Como en todo espectáculo, alguien tiene que pagar. Somos los que pagamos nosotros. ¿Qué más tenemos ahí? Ahí estaba viendo también, ayer salió un informe de Amnesty Internacional sobre el retraso que hubo, Amnesty Internacional, sobre el avance o retroceso que hubo en materia de política de derechos humanos del gobierno. Y lo tomo a partir de algo que declaró la nueva ministra de Seguridad, la funcionaria que dejó Patricia Bullrich en el ministerio, Alejandra Monteoliva. Sí. A partir Verde Oliva. En el caso de ella, sí, digamos, debería ser Verde Oliva, tenemos en defensa, literalmente ahora. Sí, a partir de algo, bueno, lo podemos escuchar y después lo mencionamos. Dale. Dentro del ministerio, tanto Patricia Bullrich como usted, ¿sienten dolor por lo que pasó con Grillo? Toda lesión, toda situación que le afecta a una persona, tanto uno siente dolor de lo que le pase a cualquier persona, sea Grillo o sean 280 policías golpeados durante este año solo los días miércoles. A mí me duelen ambos, ¿sí? A mí nadie me pregunta por los 280 policías golpeados, nadie. De la gente que se golpeó la espalda y que todavía está en recuperación, de personas que tienen quemaduras en el cuello, ¿sí? Ni contar de otro tipo de agresiones. Entonces, por supuesto que duele y afecta siempre que se ataque a una persona. Por supuesto que sí. No sé qué agregar.
Es como una avanzada de la teoría de los dos demonios, pero en realidad es un solo demonio. Claro. Hay que recordar que a Pablo Grillo, el 12 de marzo de este año, una bala, más que una bala, un proyectil de gas disparado por un gendarme que está ya identificado, le pegó en la frente y todavía se está recuperando después de haberle salvado milagrosamente con el trabajo de los médicos del Hospital Ramos Mejía, con una lucha de la familia que es inconmensurable, si se quiere. El sábado, el domingo se celebró en Avellaneda el cumpleaños de Pablo. Digo, lo que hace la flamante ministra de comparar un golpe en la espalda de algún policía que me imagino que recibió un bastón literalmente, algún jubilado, jubilada enojado, con un intento de homicidio directamente, de la violencia institucional. Es igualar lo inigualable. Bueno, esto es la teoría de los dos demonios que decís. Las policías, los policías, las fuerzas militarizadas son profesionales de la violencia. Son profesionales en aplicarla dosificadamente y también en repelerla. Uh-huh. Es una elección de vida ser policía, no es que alguien impone a otro ser policía. Pablo Grillo no eligió la violencia ni como medio de vida, ni como profesión. Él era un reportero gráfico, tal como decís vos, un fotógrafo. Y estaba sacando fotos, no le estaba pegando a nadie. Estaba sacando fotos. O sea, estaba sacando fotos de cómo esos policías, que para la ministra son víctimas, le pegaban a jubilados y jubiladas desarmados. ¿Está? Desarmados, porque realmente, cuando uno piensa lo que ha ocurrido y viene sucediendo miércoles tras miércoles en la Argentina hace ya 2 años, yo no he visto hasta ahora, salvo una sola vez, creo que un jubilado empujó a un policía, pero los que reciben son los jubilados y los periodistas. Por eso mismo, digo, el caso de Pablo, si bien Feynman le pregunta por Grillo, el caso de Pablo no es el único, es el más emblemático y el más grave de lo que ocurrió, pero hubo muchísimas personas que perdieron la vista, digamos, muchos periodistas y fotoreporteros que fueron agredidos directamente, por la fuerza de seguridad, ¿no? Digo, es esto de que decís muy bien, la teoría ramplona ahora de los dos demonios, ya a nivel represión interna de los marcianos. Vamos, por hoy un día clave, me parece que el audio 10 de Axel Kicillof hablando del acto del Día de los Derechos Humanos, ¿no? Hoy esto fue ayer, pero hoy es un día importante porque dijiste los organismos convocando a Plaza de Mayo y las marchas de las madres como cada jueves. Nosotros a esta democracia la parimos y la forma en la que la parimos fue a través de los juicios, a través de las condenas. La verdad que fue la lucha de un pueblo. 40 y pocos años después de terminada esa dictadura, nos toca atravesar una etapa democrática y sin embargo con autoridades que quieren negar, que quieren remitir al olvido. Eso le da todavía más importancia a este acto. Nos dedicamos cotidianamente, diariamente, a convertir a los derechos humanos en una política de Estado. Es una tarea tremendamente importante porque, como todo proceso histórico, como toda etapa oscura, esta, la que tenemos hoy, la que estamos viviendo hoy en el Gobierno Nacional, se va a terminar y se va a acabar. Cuando eso pase, vamos a poder decir que aunque lo intentaron, aunque hayan hecho 1000 cosas, no pudieron erradicar en nuestro gobierno y en nuestra provincia las políticas de la memoria, la verdad y la justicia. Ahí escuchamos al gobernador de la provincia de Buenos Aires. Le mando un gran abrazo al gitano Moreno, que ahí desde la provincia de la Subse de Derechos Humanos trabaja incansablemente para seguir bancando las políticas de memoria, verdad y justicia, que son claramente políticas hoy por hoy en la Argentina fastidiadas, agredidas, desfinanciadas, digamos, por el actual gobierno. Un gobierno negacionista, sí, un gran trabajo hace muchos años. Gran trabajo hace muchos años. Che, y estábamos hablando de la marcha de hoy, creo que es a partir de las 15:30. Aclaremos primero, las madres de Plaza de Mayo de la asociación van a hacer su marcha habitual y después Derechos Humanos en Movimiento, hay una convocatoria con la Versuit, con Bestia Bebé, con Cabra de la Peste, la Chilinga, y convocan allí el resto de los organismos de derechos humanos y muchos partidos políticos y muchos sindicatos. Para hablar sobre esto está la gente de Metro Delegado, el referente de Metro Delegado, el Jorge Tano Pisani. Tano, ¿cómo te va? Buen día. Aquí Roberto Caballero, todo el equipo te saluda desde la 530. ¿Cómo andás? Roberto, querido, y compañeros, ¿cómo andan? Aquí estamos, esperando algún detalle de lo que va a ser hoy, entiendo yo, de modo multitudinario,
porque se ha dado, estaba viendo los convocantes y son realmente impresionante la gama, digamos, ¿no? Del acto que va a haber hoy. Sí, están casi todos los organismos, o todos prácticamente, convocando nuestra central, la CTA en completo, la otra CTA también autónoma, y varios sindicatos de la CGT también. Así que bueno, muchos compañeros y compañeras del movimiento obrero vamos a estar asistiendo ahí. Ya venimos yendo todos los jueves a la ronda, acompañando a las madres, varios secretarios generales nuestros han estado, el Tano, el Beto, todos, y bueno, y ahora vamos a estar hoy con más fuerza porque creemos que es una fecha importante, donde se cumplen décadas de la recuperación de la democracia, de los juicios a los militares por lo que pasó en la dictadura. Así que bueno, vamos a estar con bastante fuerza, la más posible hoy, acompañando ahí en la plaza. Ahí te quería hacer una pregunta sobre el tema CTA, porque vienen convergiendo ya hace rato, ¿no? La CTA autónoma, la CTA de los trabajadores. ¿Hay alguna posibilidad de unidad en el corto, mediano plazo? ¿O eso es...? Porque yo cada vez en más convocatorias los veo juntos, a eso quiero decir. Sí, siempre hay. Si se está charlando, discutiendo en la política cotidiana, prácticamente tenemos todo acordado. Como vos decís, sacamos permanentemente documentos ante la realidad nacional e internacional. Estamos en un acuerdo permanente. Después los procesos de unificación de las instituciones son un poco más difíciles, que bueno, puede ser una autocrítica, que podríamos hacerlo, si se quiere, más dinámico, todo eso porque la verdad que los compañeros lo piden, eso es una realidad, pero bueno, ahí lleva más tiempo todo eso, pero estamos confiados, por lo menos nosotros los del subte, en ir en ese proceso de unidad, de volver a hacer una CTA mucho más fuerte, unida. Eso ayudaría al movimiento obrero seguramente a dar más pelea en estas épocas, ¿no? Que estamos tratando de resistir todos los embates. Digo, Tano, Gustavo Cirelli te saluda. ¿Qué haces, Gustavo? ¿Cómo estás? Puntualmente, digamos, ahora lo que está, obviamente, en debate, o que el gobierno impone en la agenda, es la reforma laboral. Digo, ¿qué postura tiene Metrologado? ¿Qué tenés para decir al respecto? No, nosotros por supuesto con todas estas reformas sabemos que son negativas, retrógradas. Me parece que es a nivel mundial, incluso en estados que no se pueden llamar progresistas o populares, están planteando la reducción de la jornada. Nosotros hemos tenido una experiencia para tener en cuenta en épocas de la pandemia, donde se había reducido mucho el plantel por cuestiones de seguridad en la salud, y donde por ejemplo, nos distribuíamos los días de trabajo porque había mucho menos servicio. No sé si se acuerdan que estaban la mayoría de estaciones cerradas, funcionaban menos trenes por el tema de la pandemia, y bueno, no había prácticamente ausentismo. O sea, nosotros, son hechos puntuales que te demuestran que si los trabajadores tienen más tiempo de descanso, más tiempo de ocio, hasta se puede crecer en la productividad. Una discusión grande que tiene el movimiento obrero hace décadas, muchas, sobre la productividad, sobre las horas de trabajo. En muchos lados se está haciendo estudios y se está demostrando que con menos horas de trabajo los trabajadores y las trabajadoras producen más. Este es un pequeño ejemplo, ¿no? No lo hemos hecho científicamente, pero sí lo sabemos, que no había prácticamente ausentismo. Bueno, es probable que con más descanso, con más tiempo de ocio, con más tiempo para leer, para disfrutar del arte, de la familia, del amor, es muy, muy probable que se produzca más. Y bueno, y ahora con la tecnología ni hablar. Me parece que todo el mundo está discutiendo la reducción de trabajo. La semana pasada México bajó de 48 a 40 horas semanales, y se va dando ese proceso, y ahora en Argentina parece estar todo al revés, que vamos de 8 horas a 12, es una locura. Pero bueno, vamos a enfrentarla, y creo que también tenemos que tener propuestas como estas, ¿no? Porque siempre parece que los trabajadores estamos en oposición a medidas, pero también tenemos propuestas para que todo funcione mejor. Hoy imaginamos que va a ser multitudinaria la presencia allí en la plaza, en este jueves tan especial de Internacional de Derechos Humanos, en el marco de un gobierno que, como sabemos, es negacionista, que, como sabemos, intenta también romper toda la normativa laboral y servirnos en bandeja, digamos, a las corporaciones. La convocatoria de derechos humanos en movimiento, ¿esto habla de una confluencia que va más allá de este día?
Sí, no, nosotros como te decía Roberto al principio, acá estamos acompañando todos los jueves, aunque sea un grupo de compañeros de distintos sindicatos, el nuestro en particular, creemos que sí, se da mucha confluencia y hay mucha, no me acuerdo, una palabra mejor, pero bueno, muy buena onda entre los organismos, sintonía, los sindicatos, esa que grande, lo bueno de estudiar periodismo. Sintonía, entonces creo que sí, estamos avanzando en actividades en común, estamos avanzando. Bueno, Tano, ojalá que hoy sea una expresión masiva de rechazo a las políticas negacionistas de gobierno y como siempre, bueno, un fuerte abrazo y gracias por lo que haces. Gracias, Roberto, y un cachitín, nosotros sí. No estamos llamando porque aparecemos en esa nota sobre ni no sabemos el nombre, de una persona que creo que es pastor evangélico, que supuestamente... Dante Gebel, sí. Claro, Dante, sí, lo leí, pero bueno, no me acordaba ahora el nombre, nosotros nunca jamás no estamos llamando a ningún candidato en particular hoy a presidente ni nada, algunos tenemos nuestras simpatías como todos, pero lo que sí en ningún momento discutimos el apoyo a Dante Gebel. Porque aparece aparece Metrodelegado, Néstor raro. Segovia, sí, qué sé yo, no sé. Sí. Néstor tiene es evangélico, profesa esa religión, pero no ha llamado a... No, capaz que lo hace a título individual. No. ¿Tampoco? No estamos apoyando a ningún candidato por ahora, así que bueno, nada, arruina capaz un poco la nota que estuvo buenísima sobre el día, pero bueno, vale la aclaración. Hecha la aclaración, Tano. Abrazo grande, a vos y a todos los metrodelegados. Chao, Jorge Tano Pisani, prensa del subte, los trabajadores del subte histórico, subte y premetro histórico, y esta convocatoria que vamos a repetir. Tenemos la marcha de todos los jueves de la Asociación Madre de Plaza de Mayo, allí va a estar Carmen Arias, va a estar Demetrio Iramaín y toda la movida que habitualmente hace la marcha allí alrededor de la pirámide. Por el otro lado, los organismos de derechos humanos, partidos políticos y sindicatos en la movida de derechos humanos en movimiento en esta fecha, si se quiere, está vinculada obviamente al Día Internacional de Derechos Humanos. Es una fecha emblemática, histórica, ¿no? Lo cierran Estela Carlotto, Tati Almeida y Adolfo Pérez Esquivel, van a ser los oradores de cierre y se espera muchísima gente en la plaza, ojalá que sea así. 8 minutos pasaron de las 9, tanda, cuando regresamos, el editorial. En AM530 pasan muchas cosas. Y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Andando Descalzo cierra el año en Niceto Club. El sábado 13 de diciembre a las 20, la banda argentina de reggae presenta Paradójico, su más reciente disco. Cuando vos no estás. Conseguí las entradas en Passline. Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Provincia bonita Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana del Café Bantú. Bantú. Yerba mate La Buena. Conserva el aroma y sus propiedades de origen. Libre de gluten, buena calidad y buen precio. Toma mate y seguí escuchando la 530 con Yerba Mate La Buena. Tu compañía de vida y buenos momentos. Los jueves a las 22, Osvaldo Quiroga te espera en El Refugio. El Refugio, un espacio para descubrir, disfrutar y vivir la cultura. AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Hoy Salgo te invita a descubrir teatro, música, experiencias para compartir y actividades para las infancias. Suscríbete en hoysalgo.com.ar y empezá a disfrutar desde hoy descuentos exclusivos pensados para vos. Hoysalgo.com.ar. Elegí mejor, salí distinto.
y viví más. Comunidad Loma Segura. Sumamos 300 nuevas alarmas y alcanzamos más de 1.300 en todos los barrios. Municipio de Lomas de Zamora. Gobierno de la comunidad. Intendente Federico Otermín. ¡Wow! Como dices cuenta DNI, ¡wow! Que ahora tienes plazo fijo, ¡wow! Y que tienes una tasa especial, ¡wow! Y eso hace que tu dinero crezca, ¡wow! Y crezca, ¡wow! Y crezca, ¡wow! Pará, ese último wow no entendí. ¡Wow! ¡Ah! ¡Que crece! Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! Conoce más en bancoprovincia.com.ar. Ya construimos el primer complejo socioambiental Ecoparque Quilmes y el vivero municipal Yolanda Ortiz en Don Bosco. Ahora instalaremos contenedores en el 50% del distrito y seguiremos avanzando en el sistema de recolección diferenciada de residuos. En Quilmes, seguimos para adelante. La comunidad 530 ya es una realidad y necesitamos que siga creciendo. Tu suscripción es imprescindible para que esto sea posible. Sumate a la comunidad 530. Tendrás la posibilidad de recibir entradas de teatro, recitales, invitaciones a charlas y descuentos en productos y comercios. Bancá a la 530. La radio de las madres te necesita. Si tenés dudas, escribinos 11 64 19 16 50 o envíanos un correo info@am530somosradio.com. Pensamos, escuchamos, debatimos y construimos. ¿Dónde? En AM530. Todas las mañanas, Caballero de Día. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Hoy les quería contar algo que me chocó mucho y tiene que ver con la cantidad de empleados del Estado Nacional que han sido despedidos o cesanteados o les han interrumpido los contratos en el Estado Nacional, ¿no? Empleados públicos que antes prestaban servicios requeridos por políticas públicas y sobre todo en el ámbito de lo social, que eran las que en muchos casos sostenían a colectivos específicos, ¿no? Colectivos muy dañados por las políticas neoliberales en la Argentina. Este es un gobierno que, claro está, no quiere hacerse cargo de esos colectivos. Lo vemos con, por ejemplo, el tema de las discapacidades. Pero también hoy estaba Jimena López con nosotros, hablaba de aquellos que tienen algún tipo de cardiopatías. Las prestaciones del Estado social, digamos, ¿no? Del Estado de social, ni siquiera de bienestar, ¿no? Uno dice, no, bueno, el Estado de bienestar, no. El Estado social. Todo eso que ha sido minado y roto por el gobierno de Javier Gerardo Milei y que se traduce a su vez en 60.000 personas, hombres, mujeres, que han perdido su relación laboral y que han tenido que migrar a otras cosas, ¿no? Yo creo que el destino que propone este gobierno para trabajadores y para trabajadoras es un destino de trabajadores de plataforma. Un área desconveniada, sin derechos, sin garantías, sin aguinaldos ni vacaciones, ¿no? Con mucha libertad, sí, con mucha libertad relativa, porque cuando cada vez haya más trabajadores de aplicaciones, de plataformas, lo que va a haber también es una licuación de esa demanda, por lo tanto vas a tener que trabajar más. Esto ocurre hoy, Lo que hace 10 años parecía toda una novedad y la gente te decía, no, ¿sabes qué? Yo esto tengo mi sueldo y complemento con 2 o 3 horitas acá en Uber o en Spotify, en Cabify o en las plataformas que de alquiler de autos que son las más conocidas o más reconocibles. Hoy ya están poniendo la cola en el asiento 12 horas, ¿no? Tratando de llevarse a su casa lo que dispone la aplicación, ¿no? Porque es lo que dispone la aplicación. Porque la aplicación te da un número, obviamente ese número cambia de acuerdo al día, de acuerdo a la demanda, te da un número y vos tenés que aceptar o no. Y muchas veces terminan aceptando incluso viajes que son perdidosos en términos de costos para un trabajador, una trabajadora individual.
Y ese costo es mayor al que quizá ellos están recibiendo, ¿no? El precio que están recibiendo por el viaje. Quiero decir, es una realidad del mundo laboral nuevo que se presenta como cierta panacea, pero que en los hechos prácticos es una especie de reducción a la servidumbre. Reducción a la servidumbre de un montón de personas que no conocen ni siquiera la cara de su patronal. No tienen con quién ir a discutir, discuten con una aplicación. No es en todos los casos así, hay algunas que empiezan a abrir oficinas. En Brasil, por ejemplo, todas estas aplicaciones tienen que tener oficina pública. Todas estas aplicaciones tienen que tener oficina pública y tienen que recibir a aquellos que trabajan en vínculo con esas aplicaciones. Aquí en la Argentina eso queda a criterio, obviamente, de cada aplicación. No hay una regulación específica. Sí puede haberla en alguna que otra empresa de prestación de autos y esas cosas, porque entiendo que hay una que es una agencia de remisa en 3 de febrero, pero que trabaja en todo el país. Maravilloso. Bueno, ese es el mundo de las plataformas. Ese es el mundo que ofrece Javier Gerardo Milei, este gobierno destructor de derechos, a aquellos que quieran trabajar en el presente. Yo diría que en el futuro va a estar cada vez más complicado, ¿no? Porque muchas veces nosotros citamos que esto se parece mucho a los 90. En los 90 eran otras cosas, ¿no? Era, bueno, obviamente el parripollo, el videoclub. Ahora son los baristas y son los trabajadores de aplicación. Pero es más o menos lo mismo, ¿no? Te dan una indemnización que puede ser más o menos útil para 6, 7, 8 meses, ponele, haciendo una administración muy severa. Y si tenés algún manguito extra, eso, te pones un barcito para vender café. Y la otra es, obviamente, trabajar en cualquier tipo de estas cosas para ir tirando, como se dice. La pregunta es si con la historia que tiene el movimiento obrero en la Argentina, se justifica el ir tirando. Si esa es una forma de vivir. Quizás sí, yo no. Acá hay algo también de la libertad, desgraciadamente, una libertad media en términos individuales y egoístas, ¿no? Cada uno sabe dónde le aprieta el zapato y qué es lo que puede hacer para que le deje de apretar. Pero lo cierto y concreto es que hoy todo el mundo laboral, cuando cae, y con la reforma creo que hoy la tenemos a la doctora Salvo, va a estar dando algunos detalles más, cuando cae en la calidad del trabajo, cae la calidad del trabajo para todos. O sea, no es que hay algunos que van a poder sostener algún tipo de trabajo conveniado, no, se va a perder muchísimo, y se va a perder muchísimo en calidad de vida, y se va a perder muchísimo en tiempo, y se va a perder muchísimo en las otras cosas que tiene que pensar un ciudadano para ser un ciudadano. Y ese es uno de los grandes riesgos que tiene la Argentina en el futuro. Tener trabajadores y trabajadoras alienadas tratando de conseguir ingresos de subsistencia para poder pagar sus cosas elementales. ¿Y qué interés va a tener entonces por otras cosas que suceden? ¿Cómo se va a ocupar un ciudadano de una ciudadana que está en una situación de esas características de los grandes asuntos, ¿no?, de la sociedad, entre ellos la política, la economía? Esa reducción a la servidumbre me parece que viene acompañada de una subjetividad en la que la mayoría de la sociedad se desprende del destino de su país, ¿no? Y dice, bueno, qué sé yo, esto siempre fue así, yo si no trabajo no como, ¿se acuerdan, no? Yo si no trabajo no como, no importa quién gobierne, todos son lo mismo, yo tengo que romperme el lomo y seguir trabajando. Desgraciadamente, ese es algo que escuchamos cada vez más. Ahora, es verdad que cuando vos te rompes el lomo, es verdad, siempre hay que trabajar y te rompes el lomo. Con algunos gobiernos te alcanza para más, con otros gobiernos te alcanza para menos. Con este gobierno te alcanza para menos, no tengo ninguna duda. No tengo ninguna duda. Por eso me da la impresión de que cuando uno habla de números, 60.000 empleados cesanteados en el Estado, estamos hablando de una bomba atómica en el mundo del trabajo. Una bomba atómica. Porque esos 60.000 empleados públicos cesanteados son una señal para que el ajuste también se haga en el mundo de lo privado, y son una señal también para que en esta guerra, entre comillas, no declarada, si me agarro marxista me cachetea, digo, pero no declarada, entre el capital y el trabajo, donde el trabajo viene perdiendo casi, yo te diría, cotidianamente. Hay algo de esos 60.000 que duelen el cuerpo de los millones de argentinos y de argentinas. Hay algo que se siente. Y si no, pregúntenle a las discapacidades. O pregúntenle a
a los jubilados y jubiladas que se atienden en PAMI. O pregúntenle también a aquellas familias que en condiciones de vulnerabilidad recibían algún tipo de tratamiento o algún tipo de tratamiento para, no sé, aquellos que son víctimas de un consumo problemático. Esto es una tragedia. Quizá, a diferencia de otras tragedias, podemos decir que se da en cámara lenta, que todos los días es un poquito. Cuando te quisiste acordar, estás al horno. Pero digo, todos los días es un poquito. En este contexto yo lo que veo es una muy baja discusión de la dirigencia. No quiero generalizar, obviamente, hay excepciones, pero muy baja conceptualización de lo que está pasando al interior de la sociedad argentina. Las explosiones tipo hongo que se van dando en distintos lugares donde la gente levanta la vista y no tiene a quién acudir, porque se encuentra sola frente a su problema. Uno, cuando está mejor, se da cuenta que esa mejoría corresponde a que tiene una red, a que tiene una comunidad que lo acompaña. Hay mucha gente que cuando pierde el trabajo pierde su red, pierde su comunidad y queda solo y se siente solo. La subsistencia, la supervivencia también hace que el clásico grupo familiar, ese no exista más. La gente no tiene plata a veces ni para moverse, ni para verse. Están las aplicaciones, sí, claro, pero capaz que no tenés plata ni siquiera para ponerle crédito al celular. Este es un país donde no hay wifi gratis, chicos, que en todos los países del mundo hay algún tipo de wifi. Acá no hay wifi gratis. Los pibes tienen que ir a la estación de servicio. Pues está esta fantasía, ¿no?, de las nuevas tecnologías. Ojo, yo creo que eso llegó y llegó para quedarse. Creo que hay que democratizarlo. Pero se habla como si ya estuviera democratizado, como si la sola esencia del material tuviera en sí mismo la democratización. No, hay que ayudarla a la tecnología para democratizarla, para que llegue a todos y a todas, para que pueda ser el instrumento y la herramienta de progreso que todos pensamos que podría haber sido, ¿no? Sobre todo aquellos que tenemos una mirada medio positivista del desarrollo humano, y decimos, che, esto llegó, qué bueno, ¿no? Porque claro, vemos que el que no veía o el que no sabía hablar, y bueno, le pone una aplicación y lo aplica, porque tiene un montón de usos, es maravillosa. Pero este es un país donde la gente realmente le cuesta pagar los créditos o tiene que estar saltando de estaciones de servicio en estación de servicio, un barcito, pidiendo el wifi. Bueno, eso me parece que es lo que está dando también una sensación general de anomalía, más que anomalía diría yo, de indolencia pública sobre los eventos, ¿no? Yo salgo de acá, voy caminando, y yo ya todos los miércoles veo un montón de policías. Y los policías toman mate, están en la esquina, están fumando con los otros, están con el chaleco, se lo ponen, no se lo ponen, están ahí en las esquinas, y hay carros de hidrantes para todos lados. Y es una escena de miércoles, en el buen sentido, en el calendario y en el del otro, digamos, ¿no? Y nos hemos acostumbrado. Esto no pasa en todos los países, ¿eh? Lo quiero reforzar una vez más. En otros países eso sucede, pero con importantísimas manifestaciones públicas de agravios, si es que alguno de estos policías se excede o comete lo que miércoles tras miércoles pasa en la Plaza de los Dos Congresos, frente nada más y nada menos que al Parlamento Nacional, frente a la Cámara de los Representantes del Pueblo. Y pasa. Y pasa. Y pasa una vez y pasa otra. Y esto está, obviamente, hablando de una subjetividad muy dañada, ¿no? Muy dañada. Yo siempre pongo el mismo ejemplo porque, como nadie lo dice, uno quiere, en ese sentido, suplir esa ausencia, suplir esa vacancia que queda. Pero hay muchos que creen que esto es un país normal con Cristina presa. ¿A usted les parece? Yo entiendo que la derecha diga así, bueno, metimos preso a la chorra, a la corrupta, a los peronistas, porque quieren hacerle pagar hasta el último peronista, ¿no? O sea, es como un desafío orgánico que tiene la clase dominante en la Argentina, y es que esa reacción indomable que tuvo alguna vez el pueblo para asegurarse una democracia para todos y todas, y el acceso a ciertos bienes y servicios y derechos, fue como una especie de tropelía, ¿no?
Nos miran como si fuéramos chorros históricos. No es con Cristina, es con todos nosotros. Los que reclamamos que, por ejemplo, haya algún tipo de política pública para la discapacidad, ¿qué somos? Chorros. Los que reclamamos para que los jubilados tengan mejores ingresos, ¿qué somos? Chorros. Chorros de presupuesto, productores de déficit fiscal. Todo eso fue impregnando en la sociedad y yo noto ese ánimo. No quiero decir que esto sea o tenga algo que ver o que sea una decisión consciente de la sociedad. Me parece que eso va pregnando de a poco, ¿no? Donde los niveles de compromiso pasan a ser otros. Entonces hoy ponemos un Twitter y le ponemos varios signos de admiración y ya cumplimos con el rechazo a lo que había que rechazar. No estoy hablando de nadie en particular, yo me incluyo. Uno acá, la diferencia es que viene y puede decirlo, capaz que otro va en el colectivo y no lo puede decir. Y yo me hago mucho cargo de esa situación, si lo puedo decir, lo tenés que decir. Pero no dejo de ver que hay como un agotamiento también. Porque hay algo que para decir, y con esto voy cerrando, pero ese agotamiento tiene que ver con que los esfuerzos son todos arrestos individuales o atomizados o fragmentados. Porque nuestra clase dominante trabaja para dividirnos fuertemente. Y en la división todos tienen que hacer un sobreesfuerzo. Y en la vida pensada en función de uno mismo, también hay que hacer un sobreesfuerzo. En red, en comunidad, todo se hace más fácil. Esa es una enseñanza de muchas décadas que ahora pareciera estar perdida o sepultada. Es desafío nuestro de cada día tratar de que eso cambie. Para eso está este micrófono, ponemos al servicio de una noción colectiva de lo que sucede a este programa. Las madres son muy generosas en ese punto, pero imagínense que una madre sola no hacía nada. Las madres tuvieron que juntarse, enhebrarse, armar esa comunidad que le dio después enseñanzas al mundo de lo que debe ser la resistencia, de lo que debe ser la lucha, de lo que debe ser el coraje. No, me parece que son un gran ejemplo y son en este contexto la vida, porque en comunidad se vive de otro modo. Se vive más feliz, se vive con gente que está atenta a lo que haces o dejas de hacer, se vive con otros que comparten tu dolor. Muchas veces eso que lo tenemos no lo advertimos y no lo valoramos. Nadie es feliz en soledad. Lo dijo Fabio y dijo todo. El temporal y afuera el caos es total, ahora que rugen los cimientos. Ahora cuando embisten sin cesar fuerzas extrañas de un lugar oscuro, frío y turbulento, se siente cada vez más, cada vez más. Para escapar, jugamos con la verdad. Nosotros somos más fuertes, nosotros vamos más alto. Entre nosotros no hay grietas, nadie nos puede romper. Caballero de Día, en AM 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Siempre. En el país donde las pulgas sueñan con comprarse un perro, una señal nunca se apaga. Y quien se acerca, se enciende. AM 530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. Gracias, mami. Escuchar este mensaje te toma más tiempo que abrochar tu cinturón o la sillita de tu hija o hijo.
Un clic que salva. Ministerio de Transporte, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. En Pilar contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64. Las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro. Teatro Picadero, un espacio de arte y encuentro. Reí, pensá y emocionate. Vení a nuestro restaurante y completá la experiencia. Consultá la cartelera en teatropicadero.com.ar. Teatro Picadero, mucho más que un teatro. Aini o Leviatán, Comunidad Política o Monopolio del Poder, de Diana Baraceras. Un libro sobre dos maneras irreconciliables de pensar la política. La lógica del don, de raíz originaria y popular, basada en el compromiso de reciprocidad y equilibrio entre personas, grupos y naciones. Y la lógica de la dominación, impuesta con el colonialismo que asegura el poder del más violento sobre otras formas de organización y gobierno basadas en la justicia y el bien común. Nuestros pueblos transitan históricamente ese abismo. Aini o Leviatán. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería café en Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus, libros para una cultura de la integración. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. ¿Sabías que estás increíblemente cerca de una de las catedrales más importantes del mundo? ¿De un teatro a la altura de la Scala de Milano? ¿De un museo de ciencias naturales tan impactante como el Smithsonian de Washington? ¿De un parque infantil que inspiró al mismísimo Walt Disney? ¿Y de la primera ciudad planificada de Latinoamérica? Sí, todo eso lo encontrás en La Plata, además de una increíble gastronomía, los mejores planes y plazas diseñadas para enamorarte. Redescubrí La Plata. Estamos acá, increíblemente cerca. Municipalidad de La Plata. En la Defensoría del Pueblo podés hacer tu reclamo todos los días las 24 horas. Comunicate al 0800-222-5262 o encontranos en redes. Somos Defensoría PBA, Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires.
en el Día Nacional del Tango y eligen justamente estas composiciones los oyentes, ¿no? En este caso, Silvia de Belgrano pidió Gira Gira, cantada por Gardel. El Mudo. El Mudo. Enrique Santos Discépolo cuenta que en el año 1927, Roberto, venía de una gira en la que le había ido muy mal. ¿1927? 1927. No estaba. Dice, venía yo en 1927. Gobernaba Alvear, ¿no? ¿1927? Sí. Del 22 al 28 Alvear, 28 al 30 Irigoyen. El radicalismo antipersonalista. Claro. Dice que él venía, el tango es del 29, pero él dice que en el 27 venía de una gira que le había ido muy mal y se tuvo que ir a vivir a la casa de su hermano Armando en la calle Laguna. Que lo pasó pésimo, no tenía un centavo, y en el año 29, dice, compuse Gira Gira porque, él dice, a veces no se puede componer en medio del dolor, sino cuando tenés el recuerdo de ese dolor. 2 años después, recordando ese mal momento, escribe Gira Gira. Bueno, muchísimas gracias a la oyentada que está participando, nos está musicalizando el programa hoy en el Día Nacional del Tango, hablando de tango. Doctora Salvo. Qué hermoso, tenemos? que me evoquen, me articulen con el tango, Roberto. Aprovecho a mandarle un saludo tanguera, a mi hijo, sí. Muy tanguera. Mayor, que cumple 22 años en el Día Nacional del Tango. Así Felicidades. Que, Santi, feliz cumple a mi primogénito. Bueno, vamos a hablar del déficit cero como política de Estado. Roberto, ¿vos creés que hablamos hoy, hace un día que se cumplió un aniversario más del retorno de la democracia, de los derechos humanos? Bueno, la política de Estado no es una política de gobierno. Son, digamos, los bastiones estructurales del Estado. ¿Ustedes creen que es pobreza cero? Como incluso Macri tuvo que trazar un eufemismo. No, es el déficit fiscal. No, hoy en día tenemos a Cristina presa, tenemos a quienes perpetraron los delitos de lesa humanidad que quieren salir, pero tenemos a los que van a ser hipotéticamente los que son funcionarios o legisladores que pueden ir presos si aprueban leyes que vayan en contra del déficit cero. ¿Cómo es esto? Bueno, esto es un proyecto de ley que arrancó en septiembre, ahí cuando el gobierno había perdido la agenda legislativa después de las elecciones provinciales del 7 de septiembre, y justo en el momento en que se estaba debatiendo el financiamiento de las universidades, la Ley Nacional de Discapacidad, el Garraham, bueno, presentaron este proyecto de ley en donde se establecen penas de 1 año a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos para aquellos legisladores que aprueben estas leyes. Y esto se agrava para los funcionarios del Banco Central de 3 años a 10 años y también inhabilitación perpetua. Uno dice, ¿qué es lo que puede entrañar este tipo de pena? Primero, esto es inédito en democracia, Es decir, el poder constituido del Estado, que es el Congreso, y que son diputados y senadores que representan al pueblo y a las provincias, y que tienen, por supuesto, distintas ideas y presentan distintos proyectos, si sale una norma pueden ir en cana, porque están votando contra el déficit cero, que es una suerte de Dios, de mantra sagrado. Así que este es el proyecto de ley. El artículo 1 establece de manera explícita que queda prohibida la sanción de una ley de presupuesto con déficit cero, si va atenta contra el déficit. Incluso no se va a poder tratar en ningún tipo de comisión, si no se establece una suerte de impacto financiero a mediano plazo. Esto hay que decirlo, la derecha es con la nuestra, todos los derechos se financian. El Estado liberal de derecho tiene como condición de posibilidad primero ceder el uso de la fuerza personal para que el Estado tenga el monopolio de la fuerza, pero también pagar los tributos para que puedan financiarse los bienes jurídicos básicos. Por lo menos a un liberal no va a cuestionar ni educación, por eso digo universidades, ¿no? Ni salud. Pues ahora están siendo cuestionados. Lo habilita este proyecto de ley al jefe de gabinete de ministros a que, atempere cualquier medida que pueda atentar o cualquier ley que pueda atentar contra el déficit cero. Es decir, que el jefe de gabinete es una especie de suma del poder público porque va por arriba de las leyes. Esto me parece gravísimo. Yo sé que todo es grave en este gobierno, pero pensaba en la última dictadura militar, en la sustitución del Congreso por la Comisión de Asesoramiento Legislativo, en los asesores abogados. Muchos de ellos pasillean en la Facultad de Derecho y son titulares de cátedra, otros tantos están en el Poder Judicial de la Nación. Es decir, gente, las leyes no las hizo Videla, Macera y Agosti, las hicieron los estudios jurídicos, que también fueron los escribas del decreto de necesidad de urgencia 70/23 de la Ley de Bases. Bueno, otra forma oblicua de ejercer el poder de manera dictatorial contra el pueblo y contra la voluntad del pueblo es este. Pero vos vas a decir, Roberto, ¿cómo hacemos un viraje tan grande? Bueno,
todo tiene que ver con todo. Ahora vamos a hablar, no sé si está el cuadrito, de algunos pormenores de la reforma laboral que ya mencionamos el martes. El martes hablamos algo a grandes rasgos, ahora vamos a hacer una especie de especificidades. Veíamos recién con el compañero velezano, fortinero como yo, que... Dos de Vélez en una mesa, que no se atreva. No sé qué te sorprende. No sé qué te sorprende. No, todo es posible. Okay. Todo es posible. Que Milei ya firmó el proyecto de ley de reforma laboral, hablábamos del trípode de los derechos colectivos, nos quedamos sin negociación colectiva, o reducida o limitada el derecho de huelga, y también las asociaciones sindicales absolutamente debilitadas. Yo sé que no estamos en un buen momento para hablar de las organizaciones gremiales, pero una cosa es la conducción de esas organizaciones gremiales y otra cosa es la institución del gremio. Jauretche decía, no vamos a matar a la madre porque los pibes le salieron malos. Lo mismo digo yo cuando tengamos cuidado de tener un discurso antisindical, porque justamente la derecha siempre viene por los sindicatos. Bueno, este es un cuadrito que hicimos desde la Asociación Corriente de Abogados Laboralistas 7 de julio en honor a la Noche de las Corbatas. ¿Y qué es lo que dice? Bueno, todo lo que quisiste saber sobre la reforma laboral, pero nunca te iban a blanquear. Son 182 artículos, voy a ir a grandes rasgos. Ninguno de ellos favorece al trabajador. ¿Qué pasa si estás sin registrar o estás sin negro o trabajás por tu cuenta? ¿Te debe importar la reforma laboral? Sí, porque los trabajadores sin registrar o los trabajadores que tienen una relación de dependencia encubierta tienen los mismos derechos que un trabajador registrado. Nunca un acto ilícito, Roberto, puede sacarte derechos. Si el empleador no te registra, no tenés menos derechos que un trabajador. Perfecto. Eso por un lado. Es para hacerlo remera ese. Claro, nunca, bueno, de hecho pasa ahora con la criminalización de la huelga, ningún acto ilícito puede surgir de un derecho constitucional. Pero bueno, el Poder Judicial lo hace con la flexibilización judicial, tratando penalmente lo que le corresponde al fuero laboral. Tratamos de hacer un poco de abreviaciones graciosas. ¿Qué son los FALOS? Dijimos acá, Fondos de Asistencia Legal, Fondo de Asistencia Laboral Obligatorios, Roberto, lo que mencionaste vos, 3% de la masa nos van a dar con un falo en la cabeza, diríamos así. Pues todo es posible. 3% de la masa salarial total del país va a ir a estos suerte de fideicomisos que van a ser una timba financiera. Ojo, no son los fondos de cese laboral que ya están establecidos por convenio colectivo en la ley de bases. Es una especie de fondo para paliar las indemnizaciones por despidos que no se pueden pagar. Entonces uno dice, bueno, perfecto, quiebra una empresa y el falo va a entrar a operar. No, nada de eso. Quiebra la empresa y no sirve para eso. O sea que son más cajas, Roberto, para que jueguen tal como lo reguló la Comisión Nacional de Valores el año pasado. Son capitales para mesadineristas, porque ni siquiera son mercado de capitales. Les gusta armar claro, ni siquiera eso. Fondo para timbiar. ¿Y qué obsesiones de gobierno con el falo y el 3%? ¿no? Y el 3%, tal cual. El 3% Vélez y Vélez hacen una buena dupla siempre, Roberto. Pero bueno, ¿qué pasa con la indemnización por despido? Se ve afectada también, ojo, otra vez, despido arbitrario, despido sin causa, ¿no? Un despido que cuando un trabajador hace un incumplimiento contractual o se porta mal, digámoslo así. Entonces, esta indemnización también se va a terminar porque al parecer va a ser el fondo de cese laboral no sé si obligatorio, pero se va a poder congeniar de manera individual. Estas reformas, dicen, no atentan contra mi dignidad. Ustedes saben que la derecha siempre es especialista en sacar algunas palabras que son clave. Uno parece que me importa que la ley de contrato de trabajo y hable de dignidad. Bueno, dos veces sacan la palabra dignidad. Uno, en el ejercicio de los poderes empresarios. Cuando el empleador va a hacer algún tipo de modificación, había un límite que era la dignidad del trabajador. Ahora lo sacan. Lo mismo, una pauta valorativa del artículo 4 de la Ley de Contrato de Trabajo que dice que el trabajo, primero, tiene que priorizar la fuerza creativa del hombre, dice, ¿no? En un lenguaje, por supuesto, antiguo, y después ha de entenderse que hay una relación de intercambio. Héctor Recalde decía, lo que hace el derecho del trabajo es conservar la dignidad, para que no te vuelvan una cosa. Y esto sacan la palabra. Sacan esa palabra dignidad directamente. ¿Qué va a pasar con, yo voy un poquito más rápido, porque ya terminamos, qué va a pasar con el salario y el horario de trabajo? Lo que mencionamos la otra vez en el martes, Roberto, acá en la misma columna, va a estar a libre disposición del empleador. Y esto de la libertad es una engañapichanga. El derecho social surge como el derecho al consumo, ¿eh? Cuando hay una desigualdad estructural, uno no es igual a una empresa de medicina prepaga, uno no es igual a una empresa de celulares, tampoco el trabajador respecto del empleador.
Entonces esa desigualdad estructural lo que hace el derecho es compensar para que efectivamente todos seamos libres e iguales. Pero acá no hay libertad. Deja la libertad del trabajador y del empleador extender la jornada de trabajo, establecer, fraccionar las vacaciones, pero con respecto al salario ya no van a ser más obligatorios los beneficios sociales, el comedor, los gastos, o sea, beneficios sociales. La ropa de trabajo, no es salario, no es remunerativo, pero no van a ser más obligatorios. Y salen de la base de cálculo como partida remuneratorio muchos rubros, por lo tanto no van a contabilizarse para adicionales de convenio, para aguinaldo, para vacaciones. Te van vaciando de contenido. Los trabajadores de plataformas están expresamente excluidos. Y ahora vamos con el último punto. ¿Y ahora quién podrá defendernos? Decimos, ¿no? Los sindicatos, por supuesto. Pero Sturzenegger dijo, hay que empobrecerlos para ganarles la pelea. Es porque van contra el patrimonio sindical, contra las obras sociales y etcétera. Por eso hice la aclaración. Yo sé que la crisis de representatividad es total, pero acá estamos hablando de una modificación legal que atenta también contra la Ley de Asociaciones Sindicales de 1988, que fue una ley de mucho consenso intrapartidario, allá por 1988. Y por último dice, por suerte nos queda la justicia, ¿o no? De eso también se trata. La Justicia Nacional del Trabajo está siendo vaciada, no se nombran los jueces, hay un montón de jueces vacantes, pero además se está intentando ser sustituida por la justicia de la ciudad de Buenos Aires. Esto con el fallo Levinas arrancó hace un año, en donde establecen como instancia superior de la Justicia Nacional Civil, Comercial, Laboral, el Tribunal Superior de Justicia, que es eminentemente vacrista, y les puedo asegurar que ya se están viendo los efectos. De hecho, ese Tribunal Superior de Justicia, la mayor cantidad de fallos que dictan son laborales. Parafraseando al poeta Baldomero Fernández Moreno, podríamos exhortar 182 artículos y ninguna flor. A los gobernadores, señor, ¿qué les pasó? ¿Odian al pueblo? ¿Odian su felicidad? Bueno. Fuerte, Natalia Salvo, quedó dicho. En épocas donde se premia el individualismo, defendemos lo colectivo. Nos encontramos todas las mañanas en Caballero de Día, un programa con opinión, análisis e información. AM530, la radio de las madres de Plaza de Mayo. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Siempre. 48 minutos pasaron de las 9 de la mañana y ahora saludo a Majo Castells, nuestra columnista de economía, que está al otro lado de la línea. Majo, muy buen día. ¿Cómo va? Buen día. Aquí estamos. Nos quedan 10 minutitos, así que arranca y le metemos. Nos queda tiempo por lo menos para volver a contar algo que ya es de tan repetido, yo diría, aburrido, porque volvió Caputo. Caputo a ser más Caputo una vez más, y con este bono que algunos festejan como una nueva vuelta de Argentina a los mercados internacionales de crédito, pero hay que ser prudente. Primero, una cuestión del monto, ¿no? Titulan los diarios que se alcanzó $1.000 millones, es un poquito menos de lo que se logró colocar, pero que no llega ni de cerca a cubrir el vencimiento que tiene la Argentina en enero, es decir, en pocos días, un vencimiento por $4.400 millones entre capital e intereses, y que en teoría no podría sacar de las reservas. Yo te voy a tirar un dato exactamente. Las reservas brutas de la Argentina hoy están en 1.600 millones, pero las netas, que es como deberían contarse, están en menos 15.400 millones de dólares. Es decir, en principio Caputo no tendría de dónde sacar reservas para pagarle a los vencimientos de enero, que, insisto, son por 4.400 millones, de los cuales alcanzó poco menos de 1.000 millones de dólares. Y la otra cuestión, por supuesto que bueno, después habrá algún artilugio que pueda meterse para meter mano de las reservas, ya sea de los préstamos del Fondo Monetario, del oro, de los depósitos. Caputo nos tiene acostumbrados a estos pases de magia, pero lo cierto es que la situación es muy delicada. Y la segunda cuestión, hablé del monto, la segunda cuestión tiene que ver con la tasa de mercado. Bueno, la tasa a la que colocó esos casi $1.000 millones es una tasa del 9,26%, es una tasa muy alta.
Pensemos lo siguiente, hace pocas semanas y en estos últimos días, provincias, incluyendo la ciudad de Buenos Aires y las corporaciones, es decir, las empresas, lograron endeudarse a tasas menores. Esto da cuenta, esto muestra lo que nosotros venimos hablando, reforzando, lo que Cristina viene diciendo con toda su fuerza, que se trata de una crisis de deuda. Una crisis de deuda, pero no del total de la economía argentina, una crisis de deuda que se concentra específicamente en el gobierno nacional y que yo digo es la crisis de deuda del doble Caputo, del Caputo ministro con Macri y del Caputo ministro con Milei, ¿no? Vos decías, escuchar en una editorial tuya, Roberto, hablar de el Caputo en situación de ministro. Bueno, sí. Un Caputo en situación de ministro, y yo te agrego más, un Caputo en situación de crisis de deuda permanente. Y esto me parece que es interesante, digo. Y otra cosa más, te agrego, ¿no? Para dar dimensión del número de la tasa que Argentina va a tener que pagar por esta nueva colocación de bonos que tantos diarios y medios hegemónicos festejan. Y digamos la verdad, si algo bueno hizo Guzmán, que nosotros no tenemos una mirada, no tenemos por momentos una mirada, por lo menos en algunos puntos un poco crítica, ha sido el canje de deuda de Guzmán, que logró bajar una tasa del 7% al 3%, ¿no? Es decir, Guzmán no logró modificar el monto, pero sí la tasa del 7 al 3. Bueno, ahora estamos renovando esa deuda que está en una tasa del 3% a una tasa del 9,26%, es decir, empeora enormemente. Me voy a un tercer punto, que tiene que ver con, bueno, esta oferta, ¿quiénes jugaron? Y ahí hay algo que está un poco entre bambalinas, que los que aparentemente tuvieron un papel importante son las aseguradoras, a las cuales Caputo habría atentado con una suerte de seguro de caución, con una suerte de garantía en dólares, cuando estas aseguradoras compraban los bonos emitidos por el Tesoro de la mano de Caputo. Es decir, no está volviendo Argentina al mercado voluntario de crédito. Hay un actor condicionado, una tasa muy alta y un monto muy baja, es decir, un monto muy bajo. Es decir, tasa alta y además bajo legislación local. Y insisto, nuestras aseguradoras que consiguieron una suerte de seguro de caución, yo diría una caputeada más, ¿no? Porque, bueno, aparentemente dicen que hubo ofertas por 1.465 millones, es decir, un poco más, pero a tasas altísimas. Imagínense las tasas que ya aceptaron una tasa altísima como la del 9,26%, pero el resto es una tasa que aún sigue siendo alta. Como para cerrar, para redondear, yo digo, Argentina sigue atravesando una crisis de deuda. Y esto no nos tiene que confundir, ¿no? Acá me pareció muy interesante el informe de cifra de la CTA que comanda Pablo Manzanelli con Leandro Amoretti, que decían, ¿no? Citaban a Gramsci, intentaban separar lo ocasional del orgánico. Nosotros podemos decir lo coyuntural de lo estructural. No hay que dejarse engañar por salvatajes ocasionales que traen una suerte de paz, una suerte de calma, cuando en realidad hay un problema de fondo enorme. Y termino con esto, Roberto, con datos para la oyentada de esta radio tan querida. La Argentina tiene de deuda pública casi 200.000 millones de dólares, para ser preciso, 197.000 millones de dólares. 21.000 millones que acaba de crecer con la deuda con el Fondo Monetario Internacional en el último semestre. De esa deuda, la mitad es con organismos y un cuarto vence en el próximo año y medio. De vuelta, de los 200.000 millones de dólares que debe la Argentina, 100.000 millones es con organismos internacionales y un cuarto los vence en el próximo año y medio. Pensemos que Caputo le está costando conseguir 1.000 millones de dólares. ¿Cómo va a ser para conseguir los 50.000 millones que vencen en el próximo año y medio? Es un misterio total y habla de la crisis de deuda, una crisis de solvencia de deuda enorme que atraviesa la Argentina y que las caputeadas y los pases de magia, los conejos de la galera, no parecen alcanzar para resolver este problema tan grande y crucial para la Argentina. Gracias, Majo. Abrazo enorme, que tengan buen día.
Buen día para vos también. Majo Castel, nuestra especialista en economía y finanzas. Che, me quedé pensando, ¿no? Porque el gobierno... Hay claramente dos concepciones del país, ¿no? El gobierno, por un lado, pretende castigar aquel que incrementa el gasto o no lo puede sostener. Esta ley punitiva, digamos, para sostener el déficit cero. Y es más allá de todo, más allá de los circenses, más allá del personaje Milei, más allá del libertarismo, más allá de todo, es un modelo de país inviable. Es un modelo de país. Los tipos dicen, es esto, no nos importa lo que le pasa a la gente, nosotros queremos tener esta caja con libre disponibilidad porque tenemos deuda que pagar, tenemos acreedor y aparte el ministro de Economía que tenemos es un croupier de la JP Morgan. Digamos. Entonces estamos con los fondos de inversión, en el Timbeo, bicicleta financiera. Y hacer negocio ahí. Nosotros necesitamos que haya excedente de dólares para fugar. Porque todo el bloque dominante en la Argentina lo que quiere es ganancias, tiene hiperganancias. ¿Y cómo fuga esas hiperganancias? Tiene dos opciones: ganan en peso o la ponen acá, en fábricas, y dan empleo, o la ponen en dólares y se la llevan afuera, que es lo que hacen. Entonces yo decía, che, esto están pensando algo punitivo para el funcionario que decide que esa plata, que en realidad en vez de irse a dólares, puede ir a un hospital, por ejemplo, ¿no? Están pensando eso, que fue la columna de Natalia. Y sumando lo que decía recién Majo, capaz que tenemos que pensar en algún tipo de punitivismo para aquel funcionario que endeuda a la Argentina por fuera de sus capacidades económicas, digamos, para solventarla, ¿no? Digo, porque ellos tienen muy claro hacia dónde van y ponen toda su energía ahí y no les importa nada si tienen que pegar a los jubilados. No estoy diciendo que nosotros tenemos una concepción más democrática del poder desde ya, ¿no? Esto me parece que no tanto. Pero ojo, si no tendríamos que estar penalizando el endeudamiento como una opción para un ministro, digamos, ¿no? O para un presidente. Me parece que por eso estos no pasan por el Congreso, sus endeudamientos. Pero bueno, si no pasan y lo pueden hacer igual, algo está fallando. Digo, para el próximo programa del próximo gobierno que sea de rasgo distinto al este. Bueno, me quedé pensando, ¿qué es lo que tiene que hacer toda una columna? 58 minutitos pasaron de las 9 de la mañana. ¿Tenemos ganadores o ganadoras? Contame, Florcita, y nos vamos yendo. Muchos preguntan entonces en Recoleta la cita del viernes, por favor, Roberto. Recordemos, pasemos en limpio, que tenemos la presentación. ¿En la librería de Aleph? En la librería de Aleph, en la calle Santa Fe al 2100. Recuerden, es a las 19 la presentación de Roberto y Cintia. Bien, nos esperamos. Bueno, vamos a los premios de hoy. El Aleph hoy sortea Schopenhauer y Nietzsche de Georg Simmel, y la ganadora es Liliana, que es de Bernal. Liliana de Bernal. Zona Sur, cerca ahí de Avellaneda, de Varela, ¿no? Todos por ahí. Quilmes. Exacto, de Quilmes. Bueno, y ¿quién se lleva el par de entradas para la última sesión de Freud con Luis Machini y Javier Lorenzo el día lunes 15 de diciembre a las 20 horas en el Picadero? Se lo lleva Alejandra Romero, documento 666. Muy bien. Documento. Ale, bendiciones. Fuerte el documento, sí. Nos vamos despidiendo nosotros, ya llega el flaco Daniel Tonietti con Siempre es Hoy. Sigan pegados a la radio de las madres, ustedes saben, está cada vez mejor y se escucha cada vez más lejos. Gracias, Gus, por quedarte. La pasé muy bien, Qué intenso ese programa. Es intenso. Gracias, Nati. Gracias por todo. Gracias, Roberto. Florcita, gracias, Silvio Soler. Gracias a todo el equipo. Lo tenemos a Juan Pablo Fierro, que estuvo hoy coordinando, a Ezequiel Leone, al streaming Leandro Deza, a Mora Usagasti en la producción audiovisual, a Manuel Sanseverino, Nicolás Paso, Vicente Castro, en las redes. Gracias por todo. Nos despedimos. Hasta mañana, les digo, como siempre repetimos, chao, que no se corte. No vencerán, no pasarán, que nos devuelvan el mal.